Bueno, paz de Cristo, mis hermanos, me da gusto poderme dirigir a ustedes a través de este medio y esta tarde quisiera compartirles un pasaje, un breve sermón que creo importante compartir y meditar un momento, y habla de un enemigo que debemos enfrentar. Todos tenemos un enemigo en común, un enemigo que debemos sí o sí enfrentar, y para eso vamos a leer un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5:8. En el libro de Primera de Pedro capítulo 5:8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que este pasaje lo hemos leído en repetidas ocasiones y hemos concordado que tenemos un enemigo en común, alguien que nos acecha. Y en nuestra vida cristiana es posible que tengamos dificultades en ocasiones para servir al Señor, para cumplir su propósito, para hacer la voluntad de Dios. Y hay una razón para que esto suceda: es que hay un enemigo que está estorbando nuestras vidas. Hay un enemigo que está estorbando el desarrollo que tú puedas tener en tu ministerio, en tu vida cristiana. Ese enemigo que pone dificultades en muchas ocasiones para que nuestro servicio se pueda dar de una manera auténtica, genuina, ferviente. Muchas veces estamos cansados, preocupados, agobiados, y es posible que este enemigo quiera en muchas ocasiones desanimarte, e inclusive hacerte pecar. Y quiero hablarte del arma más poderosa que tiene el enemigo, una de las armas poderosas que tiene el enemigo, que es la tentación. Dice su palabra que seamos sobrios y velemos en el Señor. El Señor fue muy claro y muy puntual en decirnos ser sobrios. Al decirnos que seamos sobrios, nos está diciendo el Señor que estemos alertas, que estemos atentos y que estemos velando. Que en todo momento estemos atentos a lo que está sucediendo, porque en algún punto el enemigo va a tratar de tentarnos, de poner esa tentación que sabe muy bien que es un motivo con el cual nos hace caer, nos hace pecar. Y sabe una cosa, tenemos un adversario, tenemos un enemigo que su arma principal es la tentación. ¿Y sabe por qué lo usa? Porque antes nos tenía cautivos, porque antes hacíamos la voluntad de Él. Pero como hoy decidimos servir al Señor, como hoy decidimos buscarlo y hacer su voluntad, el enemigo sabe que ha perdido a un hombre, a una mujer, que en los brazos del Señor es poderoso. Y es por eso que hay tres cosas que debes saber sobre la forma en que el diablo trata de dañarte. Amén. La primera de ellas es la tentación. Y déjame decirte que la tentación por sí sola no es pecado. La tentación puesta delante de nosotros es para hacernos caer en pecado. El tener la tentación frente a frente nos lleva a ese momento en la debilidad donde tú y yo podemos decidir caer en la tentación o no. Y muchas veces caemos en la tentación porque somos débiles. Dice la palabra de Dios que la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces somos débiles y caemos en la tentación que el enemigo pone delante de nosotros. El enemigo conoce perfectamente nuestro historial, conoce en qué hemos fallado una y otra vez, y sabe cuáles son las tentaciones que puede presentarnos para que en algún momento de nuestra vida nosotros caigamos nuevamente y seamos tentados para cometer pecado delante del Señor. Pero la tentación por sí sola no es pecado. El hacer la acción de dirigirnos hacia ella, de tomarla, de recibir la tentación, es lo que nos hace pecar delante del Señor, y es lo que nos hace alejarnos delante de su presencia. Nuestras debilidades son las que nos ponen en esta situación, y quién mejor para conocer
cuáles son las tentaciones por las que yo estoy pasando, cuáles son las tentaciones que me mueven, como decimos coloquialmente, el tapete para hacernos caer. Que yo conozco perfectamente cuáles son las áreas donde yo le puedo llegar a fallar al Señor, donde el enemigo sabe que si me pone esa tentación yo voy a caer. Porque muchas veces y en muchas ocasiones tú y yo hemos visto las tentaciones como un fracaso. Hemos visto las tentaciones como una victoria que no se logró. Hemos perdido ante la tentación, porque muchas tentaciones nosotros las vemos como pecados ya realizados porque somos débiles. Porque dentro de la tentación le fallamos al Señor. El pecado no consiste en ser tentado, sino en caer en la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra de Dios. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente el Señor en el libro de Mateo 26:41 nos recuerda que debemos de velar y orar. Velar para estar atentos, orar para poder resistir la tentación, velar para estar preparados para ese momento cuando el enemigo presente la tentación delante de nosotros podamos vencerla en el nombre de Jesucristo. Es necesario apegarnos a la palabra y entender que el pecado no se logra hasta que tú y yo entramos en ese mover del Señor, hasta que tú y yo velamos y oramos. Si tú y yo estamos velando y orando, la tentación no va a ser nada más que una tentación sin fruto. El fruto es el pecado. Pero el segundo punto dice que, y es un punto muy maravilloso, Dios puede tornar la tentación del diablo en una bendición. Esto es claro, hermanos. Dios puede tornar la tentación del diablo en una bendición. ¿Sabes qué sucede cuando tú y yo logramos vencer la tentación? Viene la bendición del Señor, viene la alegría de poder salir adelante ante esta tentación. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado aquel que puede soportar la tentación. Y lo dice el por qué: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha puesto, que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Hay dos promesas muy hermosas ahí. La primera de ellas es que cuando resistimos la prueba, somos bienaventurados. Bienaventuranza habla de la felicidad de algo bueno. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una alegría, hermano, poder soportar la tentación. Cuando usted y yo soportamos la tentación, entonces podemos tornar una tentación en una bendición de parte de Dios. Lo primero que sucede es que hay felicidad en nosotros al poder soportar la tentación. Somos bienaventurados, somos felices y podemos vencer la tentación, pero debemos de velar, debemos de estar orando delante del Señor, porque cuando el enemigo venga a tentar nuestras vidas, la oración, el velar en su presencia van a ser ese escudo protector que el Señor nos va a poner delante de nosotros para poder resistir la tentación. La segunda promesa que viene en este pasaje es que recibiremos esa corona de vida. La bendición de parte de Dios proviene del Señor. Esa corona significa bendición, que hemos asegurado la vida eterna, que tendremos salud, que tendremos el mover de su Espíritu Santo, pero debemos de velar y orar porque nuestro adversario anda como león rugiente, dice la palabra de Dios. Tenemos un adversario que sabe y conoce cuáles son las tentaciones con las que tú y yo podemos caer. Pero hoy el Señor nos dice que las tentaciones, que nosotros muchas veces la vemos como un pecado que nos hace faltos, que nos hace los menos merecedores del Señor, los que decimos que no merecemos que el Señor nos use porque le hemos fallado a través de una tentación. Hoy el Señor nos dice: hijo mío, la tentación es para que tengas bendición, porque tú puedes resistir la tentación. Yo te lo he dicho en mi palabra y yo te lo reitero, que yo estaré contigo. Entonces el Señor nos ofrece inclusive ayudarnos a poder
resistir esta prueba, porque la tentación es una prueba para avanzar a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sin duda el Señor tiene propósitos, tiene un llamado especial para nuestra vida, que sin duda a través de los procesos que el Señor nos lleva podremos resistir e ir avanzando poco más a la perfección de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él ofrece ayudarnos, así que si el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. No sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos os dejará ser tentados, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 10, del 12 al 14. Y aquí el Señor nos dice: si tú crees que estés firme, mira que no caigas. Pero dice que no va a venir ninguna tentación que tú y yo no podamos soportar. No va a venir ninguna tentación que el Señor diga: con esa tentación ahí se acabó. No, el Señor pone las tentaciones para que tú y yo podamos vencerlas, porque juntamente con ellas el Señor nos dará también la salida de este problema para poder soportar. Por lo tanto, amados míos, dice la palabra de Dios, huid de la idolatría. Y aquí habla de varias cosas bien importantes. La primera es que el Señor dice que no va a sobrevenir ninguna tentación que no podamos soportar. La segunda es que el Señor nos dará la salida juntamente con la prueba, con la tentación. Es decir, si yo soy tentado, el Señor ha puesto una puerta de escape para que tú y yo huyamos de la tentación y pasemos gloriosos a la bendición. Amén. El Señor también dice otra cosa muy importante: amados míos, huid de la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, muchas veces lo primero que pensamos es en imágenes, en dioses ajenos, de madera, de bronce, de palo, y hasta lo cantamos, ¿no? Pero la idolatría va mucho más allá de alguna imagen, de algún dios hecho por los hombres. La idolatría es aquello que ocupa el lugar del Señor. El Señor debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y si hay alguna otra cosa, nuestros hijos, mi esposo, mi esposa, mi familia, mi trabajo, el dinero, mi carro, cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor se convierte en idolatría. Y si hay algo que esté ocupando el lugar del Señor, dice el Señor: amados míos, huid de la idolatría. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor es muy celoso, porque Él merece el primer lugar en nuestra vida. El lugar más importante, el más alto, el de más honra, el de más gloria, le pertenece al Señor. Y si hay algo que está ocupando ese lugar, es momento de decirle a la tentación: tentación, te terminas, y esto que me está estorbando se va, porque este lugar le pertenece al Señor. Este espacio solamente para el Señor, este corazón solamente le va a servir al Señor. Y es cuando el Señor nos habla en su palabra y nos afirma que Él nos va a ayudar a salir de la tentación. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor por caer en la tentación? Decimos que somos fuertes o que podemos con ese problema que tenemos, pero caemos una y otra vez. Es momento de levantar nuestra mirada al Señor y decirle: Señor, hay tentaciones que yo como persona, como humano que soy, no he podido sobrellevar. Pero ahora entiendo que hay que velar, hay que orar para que el espíritu sea fortalecido, para que tu espíritu muera en mí, y cuando pase por las tempestades, cuando pase por las tentaciones, tu espíritu me saque adelante y yo le pase la tentación por un lado y no sienta nada. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo, porque estoy cubierto por su Santo Espíritu. Es la presencia de Dios la que nos va a ayudar a soportar la tentación. Por eso la palabra de Dios nos invita a que estemos velando y orando, porque eso nos va a hacer fuerte en el tiempo de la tentación. El enemigo está enojado y está buscando la manera de recuperar aquello que ya tenía en sus manos. Pero lo que no sabe el enemigo, o sí lo sabe más bien, es que cuando tú y yo estamos en las manos del Señor, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Pero muchas veces caemos en el engaño de la tentación, caemos en pecado
y nos sentimos indignos. Inclusive hacemos contristar al Espíritu, porque el Espíritu no puede morar donde hay pecado. Y hoy el pecado debe ser desechado, tiene que ser echado fuera, porque a través de la tentación que nosotros tendremos que resistir, podremos salir adelante en todo este proceso. El Señor es el que pondrá un freno al enemigo. El Señor nos dará esas armas, nos dará la fuerza, nos dará la autoridad sobre el enemigo para ponerle un alto al enemigo. El Señor nos dará la salida. Dios está con nosotros y no dejará que el diablo te dañe otra vez más. No dejará que el enemigo vuelva a lastimar tu vida con la tentación. Piensa por un momento en qué le hemos fallado al Señor. Le hemos fallado en muchas ocasiones y muchas de esas fallas son porque hemos caído en la tentación. Hoy dejemos que el Señor obre en nuestras vidas y que ese enemigo que está acechando nuestras vidas sea derrotado de una vez por todas. Que la tentación que yo venía arrastrando por más de 3 años, 5 años, 10 años, no sé cuánto tiempo, se termine de una vez por todas. Que esa tentación que limitaba mi adoración, mi crecimiento en el Señor, mi desarrollo en mi vida cristiana, se termine y pueda pasar a la siguiente batalla. El Señor será bueno, el Señor tendrá cuidado de nosotros, el Señor permanecerá fiel, siempre y cuando tú y yo le seamos fiel. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. El Señor fue tentado también, pero resistió, porque sabía que al resistir había bendición. Y lo hizo con 2 propósitos: para demostrarle a el mundo, a nosotros, que es posible resistir la tentación. Y en segundo lugar, para recordarle al enemigo que el enemigo no tiene autoridad sobre él ni sobre nosotros, que somos propiedad del Señor. El enemigo ya está derrotado y hoy tú y yo estamos en victoria, hermano. Te mando un abrazo. Deseo que el Señor bendiga grandemente tu vida. Y ahí en tu casa, ora al Señor, pídele al Señor cobertura, dirección, que fortalezca tu vida de una manera especial. Y quiero que oremos unos segundos para que el Señor bendiga tu vida. Padre Celestial, quiero hoy bendecir la vida de mis hermanos, mis hermanas, Señor, porque sé que como hombres y mujeres caemos en tentación. Una y otra vez podemos fallar, pero ahora entiendo que esa tentación que yo la miraba como pecado es una tentación que yo puedo llegar a recibirla como bendición, siempre y cuando esté velando y orando. Te pido, Señor, que obres en mí de una manera especial y me permitas fortalecer mi vida para poder resistir el diablo, para poder resistir la tentación, Señor, y poder ser mejor para ti, Señor. Permite a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a mí, Señor, poder servirte mejor y que las tentaciones que he venido arrastrando por mucho tiempo se terminen de una vez por todas. Yo sé que tú estás de nuestro lado, que tú nos darás la salida, que tú socorres nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo hoy declaro bendición sobre tu iglesia, sobre tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, quise compartirles este pasaje y quiero bendecir sus vidas, hermano. Yo sé que el Señor nos ha escogido con un propósito especial, pero también sé que el adversario no va a dejar de hacer su trabajo. No dejes que el enemigo dañe tu vida. No dejes que tu ministerio se trunque. No dejes que tu vida cristiana se vea limitada. Deja que el Señor quite ese temor, ese dolor, eso que el enemigo ha lastimado y que sea restaurado por el Señor, para que tú y yo hagamos un mejor trabajo para el Señor. Dios te bendiga, hermano.